y fue el abusivo, temerario y represivo apresamiento de los gemelos Francisco y José Alcántara. Esta querella consiste en una supuesta violación a la propiedad privada, porque esos electrodomésticos que fueron sustraídos de migración se encontraban en la casa de los padres de este funcionario público. Estos dos padres deberían decirle al pueblo cuál es la educación que le dan a sus hijos. Hay que decir a favor de la unidad de migración que ellos hicieron un comunicado admitiendo que sí, que esos equipos eran de ellos. Amigas y amigos, y aquí estamos de nuevo con ustedes, que son los mejores. Matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo, televisión global comprometida desde la República Dominicana para el mundo. Y es para ustedes que son los mejores, señores, con un crecimiento exponencial en más de 170 sistemas de cables a nivel nacional, presencia en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra cámara, en nuestra página web www.sumundotv.com y a nivel de todo el continente americano, en el satélite Utelia, en el Intelsat a nivel global, porque Multimedia Su Mundo está convencido que ustedes, los mejores, deben de tener al mejor. Matutino Su Mundo y Multimedia Su Mundo. Veamos, José Tomás, cómo andan las noticias más relevantes del día, que son muchas. Aquí efectivamente tenemos lo más importante del menú noticioso que tuvimos ayer, un día de muchas informaciones, sobre todo una que nos toca con mucho pesar a nosotros como Multimedios Su Mundo, porque los comunicadores Francisco y José Alcántara, pertenecientes a este emporio comunicacional, fueron apresados ayer por una disposición de la Fiscalía. Esto después de que recientemente ellos habían denunciado la sustracción de acondicionadores de aire que pertenecían a la Dirección General de Migración y que fueron llevados a una propiedad privada de una persona que es empleado, que es vinculada a la Dirección General de Migración. Y esas personas presentaron una querella, bueno, y efectivamente la Fiscalía Barrial del Ensanche La Paz los dejó presos después de asistir a una audiencia de conciliación, una conciliación que ellos no aceptaron pactar porque los demandantes pedían unos 20 millones de pesos como indemnización por supuestos daños morales. De esto nos cuenta nuestra compañera Solange Santana. Según la denuncia de los hermanos Alcántara, los equipos fueron trasladados de manera irregular a un apartamento en construcción vinculado a un funcionario de la entidad. El funcionario en cuestión, Tomás Veras, habría ordenado el traslado de los aires acondicionados hasta el inmueble, propiedad de sus padres, quienes presentaron una querella que condujo a la detención de los comunicadores. Una orden que nos ha tomado por sorpresa, toda vez de que se trata de una situación en la que ellos denunciaron, hicieron un trabajo social y denunciaron el robo de unos electrodomésticos de una institución pública que pertenecen al pueblo dominicano, y en función a esto lo que reciben es una querella y un sometimiento judicial, en vez de ser las personas que fueron denunciadas los que tuvieran apresados hoy. Nosotros vamos a tomar conocimiento de esa solicitud de medida de coerción que se haga para entonces armar nuestra estructura de defensa técnica. ¿En qué consiste? Lo están acusando los padres de la persona que fue denunciada en migración, y esta querella consiste en una supuesta violación a la propiedad privada, porque esos electrodomésticos que fueron sustraídos de migración se encontraban en la casa de los padres de este funcionario público, y es ahí donde los comunicadores, a solicitud de los vecinos que se dieron cuenta de que estos electrodomésticos estaban siendo introducidos en esta propiedad, van y hacen un reportaje y hacen una denuncia pública. Los hermanos fueron arrestados este jueves en la Fiscalía Barrial del Ensanche La Paz, donde acudieron por el proceso de conciliación del caso, y al no llegar a ningún acuerdo luego de que los padres del funcionario exigieran 20 millones de pesos, fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía de Ciudad Nueva del Distrito Nacional.
y ellos haciendo su trabajo, hacen la denuncia y son los que están presos hoy aquí. Pregúntense ustedes, ¿dónde están las personas que sustrajeron los aires? Esa persona sigue trabajando en el Ministerio de Migración, así que el director general de Migración debe dar una explicación. ¿Cómo es que esa persona, después de haber cometido ese hecho, se sanciona simplemente con un mes sin disfrute de sueldo y continúa en su cargo? Y las personas que hacen la denuncia son los que están presos. Los querellantes en este caso son Tomás Santana Carela, que es padre de la persona que sustrajo supuestamente alegadamente los aires, y la señora Juana Veras de Santana. Estos dos padres deberían decirle al pueblo cuál es la educación que le dan a sus hijos y cuál es el ejemplo que le están dando cuando por una mala acción su respuesta es intentar apresar a comunicadores serios que lo único que han hecho es servir la información y ser, ¿verdad?, vigilante de los dineros del pueblo, porque eso que se sustrajo allí, estos aires, se pagan con los impuestos de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Así que esto es indignante simplemente. Con relación a la denuncia de los comunicadores sobre el traslado de los aires acondicionados, el empleado Tomás Veras, hijo de los querellantes, la Dirección General de Migración admitió como irregular el traslado, emitiendo una sanción en contra del funcionario público. Solange Santana, Noticias Su Mundo. Y continuando con esas informaciones, comunicadores se quejaron y protestaron en contra de este arresto de los hermanos José y Francisco Alcántara. Veamos a continuación. ¿Sería positivo que sean esos dos jóvenes los que tengan hoy que estar apresados y con esposa? ¿O deberían ser las personas que intentaron sustraer los aires? Ah, no, que se comprobó. Cuidado. Cuidado si lo que había ayer era un encubrimiento. Y no importa si fue el 25 de mayo o si fue ayer. Un robo es un robo y siempre hay que comprobarlo. Y el Ministerio Público debe profundizar un poco más y no debe cortar la soga por lo más delgado. Oficina de Atención Permanente, la jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra Hugo Veras, contra Jochi Gómez y contra el señor Padovani, los principales acusados en la operación denominada por el Ministerio Público como Operación Camaleón, en el caso de el supuesto fraude cometido a través del contrato entre el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, con la empresa Transcorp Latam. Eva Santana nos resume cómo aconteció todo esto ayer tarde. La jueza Fátima Veloz del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra Jochi Gómez, uno de los dueños de Transcorp Latam SRL, y Hugo Veras, exdirector del Intran, principales imputados en el caso Camaleón. A partir de ahora, nosotros nos concentraremos en seguir trabajando para obtener evidencias con relación a las imputaciones que hicimos aquí, aún más evidencias a la gran cantidad que presentamos en este momento, y seguiremos trabajando para incorporar a este proceso otras líneas de investigación que ya tenemos sobre la mesa, que de seguro traerán consigo otros imputados. Evidentemente no estamos nosotros. Ella rechazó nuestra unidad de las actuaciones sobre la base de que no tenía elementos suficientes para determinar si lo que nosotros planteamos ocurrió o no ocurrió. Eso es lo primero. Con respecto a la prisión preventiva, ella alegó que como él había sido un funcionario de alta jerarquía, existía riesgo para la investigación. El abogado de Jochi Gómez, Carlos Balcácer, aprovechó para denunciar la presencia de 3 jueces que asistieron a la audiencia sin ninguna orden jurídica. Querer coaccionar a esa jueza, que lo tengan bien en claro. Feli, no tenemos señal. Esos 3 payasos, esos 3 jueces, esos 2 jueces y ese juez del cuarto colegiado, que vinieron aquí sin autorización del Consejo del Poder Judicial, vayan buscando abogados, porque le vamos a abrir 2 procesos. Uno por prevaricación, porque vinieron aquí sin cita y sin convocatoria legal y tildándose de víctimas. A su salida de la sala, Balcácer también aprovechó para revelar que fiscalías barriales solicitaban información de Auritz, empresa de Gómez.
Auris, de Jochi Gómez. Vamos a encontrar también de Fiscalía Barriales. Mira toda esta fotografía de microtráfico. Todo esto la jueza lo tuvo en su conocimiento y el propio PECA lo sabía. Se recuerda que estos imputados están siendo señalados por sabotaje, terrorismo, espionaje y sobrevaluación en el costo de la red semafórica de Santo Domingo. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Señores, y continuando con más informaciones, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo sometió en el Congreso Nacional el proyecto de reforma de Código Laboral en el que, según afirma, no se tocarán las conquistas adquiridas por los empleados. Esmirna Mateo nos comenta. La iniciativa del Poder Ejecutivo tiene más de 100 artículos que se modificarán del actual Código de Trabajo. En él, de acuerdo a lo explicado por el ministro de Trabajo, Miguel de Camps, se fortalece el espacio de conciliación, pero no se toca la cesantía. El impacto positivo de reformas como esta es que facilitan no solamente las capacidades regulatorias y sancionatorias del Ministerio, que por su lado fomentan hacia la formalidad, sino que también deben generar mejores posiciones de empleo. Y en la formalidad, esas mejores condiciones de empleo, pues también hace que se fomente. Todo eso se empuja, se fortalece con esta propuesta legislativa, que repito, nos ha tocado el honor de traerla al Congreso de la República, pero que es producto del diálogo social tripartito que esta sociedad se ha dado en los últimos 2 años. Finalmente, De Camps indicó además que la pieza plasma los derechos de las trabajadoras domésticas de que tengan un sueldo decente y acceso a la seguridad social. Es que con la aprobación de esta ley, que el Congreso tendrá bien a estudiar, y las trabajadoras del hogar podrán también facilitarse su inclusión a la protección de la seguridad social y por lo tanto estar también como partes activas de la sociedad. Se plantea el fortalecimiento de las capacidades sancionatorias del Ministerio de Trabajo y fomenta mejoras en los empleos. En tanto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, adelantó que se enviará el proyecto al estudio de una comisión especial. Le daremos el tratamiento que le damos a todo proyecto que llega y le adelantamos a la prensa de que para este proyecto, para el estudio del mismo, vamos a crear una comisión especial. La propuesta incluye, además de los espacios de conciliación, que profesionales del derecho no le quiten a los trabajadores parte de sus derechos adquiridos y la creación de un tribunal especial para dirimir conflictos. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Gracias a nuestra Esmirna Mateo por las noticias más relevantes del día. José Tomás, muchas cosas que comentar. Sí, muchísimas noticias. Lo que tenemos hoy es como una ensalada informativa con casos muy importantes. El caso, por ejemplo, de la medida de coerción dictada en contra de Jochi Gómez, del señor Padovani y de Hugo Veras en el caso Camaleón, definido por el Ministerio Público como la investigación Camaleón, que fueron enviados a Najayo por 18 meses como prisión preventiva, esto como medida de coerción, la que había solicitado el Ministerio Público, encabezado por la PEPCA, que es la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, que de manera subsidiaria también había pedido a la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que declarase la complejidad de este caso por la multiplicidad de personas involucradas, de situaciones involucradas en este caso, y entonces fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses. Es la medida de coerción más gravosa que puede ser dictada contra un procesado. Los demás involucrados en la operación Camaleón tuvieron otros tipos de medidas de coerción menos gravosas, como presentación periódica, como arresto domiciliario y garantía económica. Pero el caso que nos llama a nosotros poderosamente la atención, queremos detenernos en un caso de los que presentamos en las noticias más relevantes, y fue el abusivo, temerario
y represivo apresamiento de los gemelos Francisco y José Alcántara, que son empleados de Multimedios Su Mundo, que son de los comunicadores destacados de uno de los programas estrellas de este conglomerado de medios de comunicación Multimedios Su Mundo. Hablamos de Su Mundo con el Pueblo, que es un programa vespertino, un programa que mantiene un contacto permanente con la comunidad, un programa que se ha convertido en un faro de luz para la denuncia social, para la denuncia de dificultades y demandas que afectan la calidad de vida de la gente, y es una ventana abierta para hacer llegar hasta los oídos de la gente que maneja el poder político, del gobierno, de todos esos problemas que están acumulados en las comunidades y que no han tenido solución, que debería de ser un programa seguido permanentemente por los funcionarios públicos que están interesados en resolver los problemas de la gente, porque para eso fueron designados ahí. El presidente de la República es escogido por los ciudadanos para que, por ese poder delegatario que ha recibido, entonces designe a funcionarios públicos capaces, con vocación de servicio y con disposición para resolver los problemas de la gente. ¿Qué hicieron los hermanos Francisco y José Alcántara? Ellos denunciaron, como periodistas responsables, como periodistas objetivos, como periodistas veraces, denunciaron que unos acondicionadores de aire que son propiedad de la Dirección General de Migración, que es una entidad pública, que es una organización del Estado que opera bajo la sombrilla del Ministerio de Interior y Policía, fueron trasladados a una residencia privada, fueron sustraídos de la Dirección General de Migración y fueron llevados a una residencia privada que estaba en remodelación, que pertenece al padre de un empleado de la Dirección General de Migración. ¿Qué hicieron los gemelos Francisco y José Alcántara, los comunicadores? ¿Inventaron algo? Inventaron absolutamente nada. Respondieron a una llamada que hicieron vecinos cercanos a esa residencia que estaba en remodelación y le dijeron: aquí en esta casa trajeron unos acondicionadores de aire que dice que están marcados, que tienen un label que dice que son de la Dirección General de Migración. Ustedes saben que todos los bienes, todos los activos de una institución, todos los activos de las instituciones del Estado tienen que estar identificados, tienen que estar debidamente auditados, contabilizados. Eso tiene inclusive un código único para cada bien, para cada artículo. Ellos hicieron esta denuncia, entonces los padres de esa persona presentaron una querella ante la Fiscalía Barrial del Ensanche La Paz, donde se quejaban de que con esa denuncia que hicieron los comunicadores de manera responsable, de manera firme, respondiendo a una preocupación de los ciudadanos, ellos habían afectado la buena moral y el buen nombre de esos dioses, y entonces estaban pidiendo una indemnización de 20 millones de pesos. En esa primera vista conciliatoria en la Fiscalía Barrial, los hermanos Francisco y José Alcántara obviamente se negaron a llegar a esa conciliación de pagar esos 20 millones de pesos como supuesta reparación moral a esas personas por haber tocado su nombre, pero quien tocó su nombre fue la persona que se llevó esos aires acondicionados de la Dirección General de Migración y los llevó a una casa privada para instalarlo, porque eso era lo que iban a hacer. La casa estaba en remodelación y se llevaron los aires acondicionados, mírenlo ahí como dice Dirección General de Migración, y tiene su código 25515. Para identificarlos. Es un activo del Estado Dominicano y el Estado Dominicano somos todos, y ellos como comunicadores tenían todo el derecho y toda la obligación de ir a investigar eso. No se llevaron de una información que recibieron por teléfono, fueron con las cámaras de Multimedios Su Mundo y comprobaron
que los acondicionadores de aire, en lugar de estar en la Dirección General de Migración, que es a donde pertenecen, que es una institución del Estado, y que fueron comprados, adquiridos con recursos públicos, con los que paga usted, con lo que lo pagamos nosotros, y también con los recursos públicos que pagan ellos como sujetos de impuesto por todo lo que uno compra, eran un bien del Estado y debían estar en una institución del Estado y hacían nada en una casa privada de un funcionario público que estaba siendo remodelada. Pero eso no es nada nuevo aquí. Eso acontece aquí, sigue aconteciendo y ha acontecido en todos los gobiernos que hemos tenido. Porque es cierto que Luis Abinader mantuvo la bandera de la transparencia, de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en su campaña. Lo mantuvo también en la campaña para su segundo mandato que inició el pasado 16 de agosto. Y sabemos que Luis Abinader es un hombre extraordinariamente pulcro, extraordinariamente honesto y que cree realmente en que hay que erradicar ese cáncer que ha corroído al Estado dominicano, que es la corrupción, y otro peor, que es la impunidad, porque aquí nadie caía preso por corrupto, por ladrón y por delincuente público por robarse el erario. Pero sabemos también que eso es el presidente Luis Abinader y que hay funcionarios de su gobierno que todavía no entienden el mensaje del presidente Luis Abinader y cometen muchísimas tropelías que si no pasa como aconteció con ese caso de los acondicionadores de aire, se pasan desapercibidos de manera subrepticia. Pero hubo dos comunicadores responsables, conscientes de su deber, de su compromiso, y fueron a denunciarlo. ¡Ojo! Esa fiscal, con ordenar el apresamiento de estos dos comunicadores, le está haciendo un daño a la imagen del gobierno que preside Luis Abinader. Le está haciendo un daño a la República Dominicana porque nosotros como país estamos considerados en los primeros lugares en libertad de expresión. Estamos considerados en los primeros lugares en la libertad de prensa y la libertad que tiene la prensa para hacer su trabajo sin ser perseguida. De acuerdo al informe que emite cada año el Acuerdo de Chapultepec. Entonces, estas denuncias, estos casos llegan directamente a esas organizaciones que le dan seguimiento y que entonces establecen la clasificación de los países de acuerdo a la protección a la libertad de prensa. Y entonces esto de alguna manera lesiona la imagen del gobierno de Luis Abinader. Hay que llamarle la atención a esa fiscal porque pensamos que ordenar el apresamiento de estos dos comunicadores por decir la verdad, por defender los bienes públicos, por defender los bienes del Estado, le está haciendo un daño a la imagen del presidente Luis Abinader y esto es un atentado al libre ejercicio de la comunicación, a la libertad de expresión y difusión del pensamiento humano. Esto puede verse como una represalia, como una medida temeraria al ejercicio del periodismo comprometido, del periodismo objetivo y del periodismo veraz. Así es que nosotros esperamos en que el juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional que conozca la solicitud de medida de coerción, porque tendrán que presentarle solicitud de medidas de coerción en un plazo de 48 horas después de su apresamiento, porque así lo establece el Código Procesal Penal, que es la norma que aplica para estos casos. En 48 horas deben presentarle a ellos dos solicitud de medidas de coerción para regular la prisión. Y nosotros confiamos en que ese juez que va a conocer esa solicitud de medida de coerción va a ordenar la libertad pura y simple, porque es insostenible la razón por la cual la Fiscalía dictó esta decisión de apresar a los gemelos Francisco y José Alcántara. Mucho cuidado con eso. Cuidado, porque la libertad de prensa, la libertad de expresión ha costado mucha sangre, mucho sacrificio a la República Dominicana y tenemos que cuidarla como un bien consustancial de la democracia. Así es, José Tomás, y queda un poco en duda cuál es la señal que la justicia dominicana
está mandando la población con eso. Cuando la gente ve que estos jóvenes, que de manera responsable, y ya tienen una tradición en esto, porque no sé antes si viste que los gemelos habían denunciado una situación que había en el acuario de nepotismo y llegaron al lugar de los hechos, hicieron la denuncia. Nepotismo, caso, porque despotismo es otra. No, dije nepotismo. Sí, sí. El nepotismo. Y fueron directamente a la PETCA y visitaron allí a doña Milagro Ortiz Bosch y le entregaron las informaciones. Decir también que ya esta tradición... Yo recuerdo que fue a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, sí, porque la PEPCA, tú sabes que es la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción. Ellos fue a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Y de ahí fueron al otro lugar y entonces a la PEPCA presentaron estas denuncias. Y obviamente un comunicador, su labor es perseguir la información. Y ellos fueron llamados. No era que eran vecinos, es que fueron llamados, hicieron esta denuncia y ellos tienen que proteger a sus fuentes. Y gracias a Dios que ellos de manera muy inteligente y responsable, cuando se acercaron al lugar, iban grabando. Estamos llegando aquí a un edificio donde están reparando un apartamento, porque nos llamaron para decirnos que aquí habían unos equipos pertenecientes a la Dirección General de Inmigración. Iban grabando, hasta que llegaron al lugar. Ahí no había nadie, estaba abierto, un lugar de reparación. Y entonces llevan la denuncia directamente a la Dirección Nacional de Inmigración y también van a donde doña Milagros a presentarle ese dato. Hay que decir a favor de la unidad de inmigración que ellos hicieron un comunicado admitiendo que sí, que esos equipos eran de ellos y amonestaron, creo que por un mes, una sanción a este empleado, a este funcionario. O sea, ya reconocen que valió la pena esta denuncia, pero quedó dentro del marco de lo subsanable. Solamente no se sabe si lo votaron, simplemente le hicieron una amonestación, creo que le duraron un mes sin derecho a salarios, etc. Entonces, ¿cómo es posible? Y hay que agradecer que los comunicadores, los medios de comunicación a nivel nacional se han estado pronunciando por este desastre, ¿no? De una justicia que cuando se trata de millones y de robo de grandes fortunas al erario, salen y hacen y pactan con los corruptos muchas veces. Y uno no ve dónde están las condenas. Entonces, el que denuncia a favor del pueblo, a favor de los dineros nuestros, es el que está preso. Entonces uno dice, ¿en qué sociedad es que estamos viviendo? Y bien como tú lo has dicho, en contra, o sea, que un fiscal o una fiscal haga esta tropelía, dice mucho de esa fiscal, no del Ministerio Público en general, porque hemos visto cómo tú has dicho, en este gobierno, la justicia, el Ministerio Público ha dado muestras de que no respeta vacas sagradas y que han metido mucha gente presa. Lo que sí hemos visto es que muchos todavía no han devuelto lo que se han robado. Ahora bien, cuando un comunicador tiene la responsabilidad de denunciar una sustracción, no acusaron en ningún momento de que se lo robaron. Dice, hay aquí unos equipos y hacen la denuncia para responder a una llamada de los vecinos que se dieron cuenta de que en ese lugar estaban haciendo esa reparación y estaban estos equipos. De ahí, entonces, fíjense qué padres, en vez de callar y decir y amonestar a su hijo, mira, esto estuvo mal hecho, quisiera esto, que aclararan lo que aclararan, pero salir ahora con demandar a los comunicadores porque ellos entraron a una propiedad privada. Una propiedad privada donde no tuvieron que romper puertas ni abrir puertas, todo estaba abierto porque los mismos vecinos dijeron, mira, está todo abierto, entraron al edificio y llegaron y mostraron esa información. Pero parece que en aras de conseguir dinero, hay abogados y abogadas que se prestan para hacer este tipo de ridiculez. Y hay que agradecer también a los comunicadores del país que se han manifestado contrarios a esta medida, rechazándola de facto. Y en el día de hoy esperamos
que esta afección que también es al medio, esa multimedia es su mundo. Ellos también trabajan en el diario, en el Nuevo Diario, tienen un programa. Jóvenes que están abiertos al trabajo y que nadie los puede señalar como jóvenes que no tienen la valentía. Tienen la valentía, la entrega y que luchan por esta patria para que, caramba, veamos la justicia, que la gente tiene que enterarse dónde que están sus bienes, donde el bien público, los bienes públicos que son de todo, están por encima de los bienes privados, porque es el bien de todo y esto es un apartamento que, como ven las imágenes ahí, está todo rayado, está en reparación. No fue un lugar donde estaba una casa cómoda y preparada, no, donde se está haciendo una reparación. Entonces, es sospechoso eso. Y ahí está, en el día de hoy vamos a darle seguimiento al caso. En el día de hoy estamos esperando a ver cuáles serán las medidas de sometimiento que hará la Fiscalía, pero en eso estamos, señores. Fíjate una cosa, Marino, hay que destacar también que los vecinos que llamaron a los comunicadores denunciando que esos acondicionadores de aire que estaban identificados como que eran una propiedad, un inmueble, un activo de la Dirección General de Migración y por vía de consecuencia del Estado Dominicano, actuaron de manera correcta, amparados en unos de los aspectos que están establecidos en la Ley 1004, que es la ley de la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas es el organismo superior de la fiscalización externa de los recursos públicos. En esa ley 1004 de la Cámara de Cuentas está establecido el Sistema Nacional de Auditorías, que lo debe realizar la Cámara de Cuentas, supervisar, fiscalizar, para garantizar que los recursos públicos son utilizados de manera correcta y para los fines para los que fueron distribuidos en la ley de presupuesto, la ley de ingresos y gastos públicos del Estado Dominicano, que es aprobada cada año. Pero esa misma ley, la ley 1004, en ese Sistema Nacional de Auditoría, tiene un apartado especial que se llama Auditoría Social. Y es la que le da potestad, la que le da poder a los ciudadanos para que también se conviertan en veedores, en vigilantes y guardianes de los recursos públicos. Y esos vecinos que llamaron a los comunicadores, a los gemelos Francisco y José Alcántara, actuaron precisamente, aunque no lo sepan, con amparo a lo que establece esa parte de la ley 1004 de la Cámara de Cuentas, que establece el Sistema Nacional de Auditorías, que es la auditoría social. El derecho que tiene usted, el derecho que tenemos todos de darle seguimiento al uso que le dan en las instituciones públicas a los recursos del Estado. Y como esos aires acondicionados decían que eran de la Dirección General de Migración, nada hacían ahí en una propiedad privada que está vinculada a un funcionario de la Dirección General de Migración, que no debió ser sancionado por un mes sin disfrute de sueldo, que es lo que conocemos. Debió ser cancelado porque esa es una falta grave. Llevarse unos equipos de una institución del Estado, equipos que fueron adquiridos con recursos públicos, llevárselos a un apartamento que está siendo remodelado, que es propiedad de una persona vinculada a ellos o que trabaja en la Dirección General de Migración, lo que sea, pero está vinculada a la Dirección General de Migración, debe ser considerada como una falta grave porque es una sustracción, que son dos aires acondicionados que no tienen un costo millonario. El robo o la sustracción o lo que sea, como quieran llamarle, la sustracción, el traslado, no tiene que ver con el precio monetario, tiene que ver con la acción. Es una acción irregular, es una acción reñida con la ley y es una falta grave. Y debió ser cancelado ese señor que autorizó el traslado de esos acondicionadores de aire. Pero bueno, vamos a esperar porque si fueron apresados ayer, las 48 horas se cumplen mañana a la misma hora en que fueron dejados detenidos, lo que establece el Código Procesal Penal como el tiempo tope para que le presenten una medida de coerción. Si en esas 48 horas no presentan la solicitud de medidas de coerción ante la Oficina de Servicios de Atención Permanentes del Distrito Nacional, entonces los abogados de los gemelos pueden elevar un recurso de habeas corpus
corpus para pedir su liberación pura y simple, porque entonces en ese momento, a partir de las 48 horas, si no presenta medidas de coerción, entonces su apresamiento entra dentro de la irregularidad y deben ponerlos en libertad. Vámonos ahora a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tocar otros temas, profundizaremos un poquito sobre las deportaciones masivas y otros temas de mucha importancia para todos ustedes. Quédense ahí. Seguimos aquí con Matutinos Su Mundo con una gratísima compañía. Nos honra con su visita en este día, viernes 11 de octubre. Él fue diputado de la República Dominicana, fue director general de Migración. Es abogado con una extraordinaria trayectoria de muchísimo prestigio y nos honra con su visita en este día aquí en Matutino Su Mundo. Hablamos del doctor José Ricardo Taveras, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido a que viene de afuera, pues ya ustedes me han hecho parte de la casa. Usted es de nosotros. Pero está bien, bienvenido. Usted es de los nuestros, como sí, dicen por ahí. Gracias. Me siento muy a gusto siempre de compartir con ustedes. Doctor, sí. El tema de las deportaciones masivas que ha dispuesto el presidente de la República, Luis Abinader, como una medida para tratar de paliar, de ir amainando esa sangría de migración irregular haitiana hacia la República Dominicana, que de alguna manera ha creado una situación inmanejable para la República Dominicana y que se ha convertido en un gran desafío y motivo para un permanente frente de ataque hacia la República Dominicana. Ha habido posiciones divergentes, ha habido gente que está en contra de esas deportaciones masivas porque entiende que va a afectar sectores importantes de nuestra economía, como la industria de la construcción, donde la mano de obra es casi 100% haitiana e irregular. Además, la agricultura, la industria del banano, la caña, depende básicamente de empleados haitianos, y por no hablar del comercio y de las industrias pequeñas, de la industria informal. Su valoración como director general de Migración, ¿cómo usted evalúa, como ex director general de Migración, cómo usted evalúa esta decisión del presidente Luis Abinader? Esa pregunta da para hacer el programa entero. Sí. Pero permítanme la licencia de comenzar respondiendo lo que yo quiero responder, que no tiene que ver con la pregunta. Ay, okay. Yo no quería ni quiero de sumarme a ser al alpiste que ha servido el gobierno con este tema en este momento. La estrategia publicitaria del gobierno, la estrategia mediática del gobierno, está vinculada en este momento a lanzar a la opinión pública dominicana el tema de la deportación de los haitianos en la magnitud en que sea. Eso no es más que una estrategia muy clara de una bola de humo. Te estoy respondiendo. Una bola de humo que se sirve para porque ese tipo de cosas generan morbo. Y están tratando de distraer la atención pública de la agenda central. Mira que te estoy hablando y somos amigos de muchos años. Y les estoy hablando a ustedes como si parecería que estoy cambiando de opinión, porque yo siempre digo que el tema Haití es el principal tema del país, es verdad. Uh-huh. Ahora, no es el tema que tiene el turno al bate. El gobierno ha mandado una reforma constitucional que es una agenda demasiado importante al Congreso, que en este momento la Asamblea está reunida y el país está hablando de las deportaciones. El gobierno tiene una reforma fiscal criminal y el país está hablando de las 10.000 deportaciones.
Pero hay otro ingrediente, qué coincidencia. El caso, ¿cómo se llama? El Camaleón. El Camaleón. El caso Camaleón. Todo el mundo está centrado en la prisión del buen amigo Hugo Vera y de Jochi Gómez. Y la asamblea está sesionando como en un segundo plano. Entonces que coge tu celular, como que a veces te dice, bueno, actualizar en segundo plano. Ellos están actualizando nada más y nada menos que la Constitución de la República y el sistema fiscal con un proyecto de naturaleza criminal. Cuando digo criminal, me refiero políticamente criminal, fiscalmente criminal. Porque es perdiendo otro turno al bate que estamos como país. Pero perdón, doctor, disculpe que le interrumpa ahí, porque se le faltó entonces en el tema de las reformas, la reforma al Código Laboral que ya la depositaron por vía del Senado de la República, sin el consenso de las organizaciones empresariales y ha habido multiplicidad de quejas. No, y la ley de trata y tráfico de personas. ¿Tú te acuerdas del escándalo que hubo en las redes? Sí. Aquella vez que tuvieron que retirar el proyecto de ley que iba concomitantemente con esa reforma retiradas. Y ahora ya está ahí. Que el presidente fue a Los Ángeles y se plantó en dos patas frente a Biden y defendió el país, dijo que no, la República Dominicana no va a firmar el pacto migratorio. Entonces viene aquí, no firma. Yo me imagino diciéndole a Biden, Mr. Biden, no puedo firmar, eso me va a generar un problema político, pero no se apure que las leyes van. Entonces viene y trae el enlatado que le entregaron en Los Ángeles y lo manda al Congreso. Entonces, yo te voy a responder a la pregunta porque ese es un tema, sigue siendo el tema principal del país. Pero no puedo perder la oportunidad de decirle al país que en este momento, porque este problema de Haití vamos a tener que hablar mientras exista la República Dominicana, hasta que venga el fin del mundo. Nosotros vamos a tener esa vecindad y ese desafío. Y entonces esto no se va a acabar. Pero es bueno también destacar que nosotros tenemos un sistema político que, en definitiva, es vacuo, que no sabe tomar el toro por los cuernos en ningún tema y que instrumentaliza cosas demasiado importantes como el tema haitiano. Y esa es la práctica que tiene el presidente Abinader y su gobierno. Entonces, el que quiera caerle atrás al caso Camaleón y el que le quiera caer atrás a la deportación, 10,000 deportaciones y le quiera caer atrás todo lo que me parece bien. Y yo te voy a responder, vamos a tratar el tema, pero no sin antes pedirle al país que nos está mirando, que por favor que se concentre en la reforma constitucional y que se concentre en lo que está pasando en el Congreso, que es demasiado importante para el país, porque también está vinculado con el tema haitiano. Porque ahí se está haciendo una reforma después de haber hecho un gasto criminal para reelegir a Luis Abinader. En el operativo 2019-20 de Danilo Medina, que está convertido en un proceso penal ahí, va a ser un niño de teta al lado de lo que pasó en términos de gasto público para cuando se analice el costo de la reelección de Luis Abinader. Porque en aquella ocasión se hizo un operativo nunca visto para hacer una reelección en cuerpo ajeno. Bueno, a Danilo lo tacharon y él eligió el que él entendía, a través del cual él podía seguir ejerciendo la presidencia. Y se hizo un gasto criminal para tratar de hacer ese operativo. Entonces es una cosa increíble que un candidato tan torpe haya ganado tanto voto y haya tenido una vigencia. Entonces,
venimos ahora con los antecedentes del manejo irresponsable que ha tenido este gobierno con el tema haitiano. Recuerden que venimos de que en una ocasión hizo un despliegue de 12,000 tropas. Mentira. De que en la frontera. 12,000 agentes. Sí. Mentira. Óyeme, en los cuartelitos que están diseminados a través de la frontera, hay camas para 8 soldados. ¿Dónde tú acotaste 12,000 personas? ¿Dónde estaban los campamentos para esas tropas? No te caben ni siquiera en los cuarteles más grandes, ni en el de Jimaní, ni te caben en lo del Cefrón tampoco, no te caben. Que habían 12,000 soldados. Ok, tú lo diseminaste, bueno, en la brigada de Mao, en la de San Juan, pero que, óyeme, 12,000 tropas. Es una cosa que tú no te imaginas lo que puede significar eso en términos de que se note la presencia del ejército en un lugar. Y eso salió de la boca del presidente, porque además son tan torpes que usan la figura presidencial para hablar mentira. Porque eso no es... él tiene una gran responsabilidad, pero él tiene un equipo que le dice, vamos a hacer esto y hágalo usted. O él tiene una vocación por ser su propio vocero que involucra a la figura presidencial en cosas que no debe involucrar. Entonces, yo quiero decirle al público y a ustedes que vamos a hablar de las 10,000 deportaciones, pero que el gobierno sepa que al menos a mí no me engaña. Al menos a mí. Doctor, en esa maniobra de esa columna de humo, para distraer la atención... Se parece, perdóname, sí. Ustedes se acuerdan, las tropas que se trasladaron en ocasión del canal, que ahí hubo un movimiento, sí. Ahí sí. Iba una caballería aérea por encima de la tropa que iba por arriba de la autopista volando abajo. ¿Ustedes recuerdan? Sí, el pueblo era el que subió los videos. Sí. La ruta aérea para ir a Dajabón. Tú nunca vas a ver un helicóptero porque esa ruta va todo el tiempo por la cordillera. Normalmente te puedes cruzar en un momento por la autopista Duarte, te la atraviesa. Sí. Y se meten por Jarabacoa y se van por todas las lomas. Y terminan pasando por Santiago Rodríguez y bajan en Dajabón. Tú no te topas con eso. Entonces tú ves una caballería aérea dando show. La única vez que se transportó, perdóname que te interrumpí, pero es para que no se me vaya a quedar, para que la gente sepa que no vamos a permitir que se robe en el canal. Está robado, ¿y qué? El agua está no funciona, que está robado, se lo dejaron robar. Sí. No me vengan a disparate. ¿Cuáles detalles cree usted que se están ocultando para que la población le sorprenda después en materia, digamos, de esta reforma fiscal sobre todo? Porque lo constitucional ya uno más o menos ve, pero ahora en la fiscal, que pueda afectar los intereses de la mayoría de este país. Sí, vamos a abordar el tema, pero no quiero, tú sabes, dejar a José Tomás sin su respuesta, pero esto es parte de la respuesta que te tengo. Claro. Sí. Entonces, yo lamento mucho. En todos los gobiernos, este tipo de cosas, los gobiernos tienen que defenderse, tienen que tener una estrategia mediática. Y yo lo comprendo. Ahora, que se involucre la figura del presidente en cosas mezquinas, no me gusta. Y si el presidente, alguien lo ve y le dice que me oyó hablando de esta manera, que vaya y le diga que me preocupa él. Porque yo no hago esto por animadversión con él. Lo que me siento es muy apenado de lo que estoy mirando. Porque el anuncio de las 10,000 deportaciones, primero tiene un límite operativo. Se puede hacer. Y han nombrado un oficial capacitado
en capacidad de ejercer un liderazgo en la dirección de migración, porque es un oficial que tiene condiciones como militar y como ejecutivo, y con una hoja de servicio respetable. Entonces, el problema no es ese, pero tú viste que sí le anunciaron ahí mismo que le iban a aumentar el presupuesto a migración para que tuviera las capacidades operativas. ¿Dónde están las instalaciones donde tú vas a procesar 10,000 personas semanales? ¿Fue que dijeron? ¿Dónde están las oficinas? Porque los procesos de deportación no se pueden hacer masivos. Eso está prohibido, eso es individual. No es por la comunidad internacional, es por la ley nuestra. Y que cada caso tiene que ser examinado de manera individualmente. Eso nunca ha funcionado de manera indiscriminada, que yo cojo un haitiano, lo monto y vete para Haití. Eso no es así. Y ellos mismos, Migración hizo informó en la gestión de Venancio que hizo su esfuerzo, el pobre, sucumbió a la debilidad de no haber sabido poner sus compañeritos de partido en cintura con el tema de la corrupción, porque le generaron escándalo, pero él hizo un esfuerzo que hay que valorarlo y respetarlo. Entonces, fue débil con su compañerito, no supo ponerlo en cintura, creyó en su bonomía, no tuvo controles internos y le afectaron la imagen de su gestión, pero él hizo un esfuerzo. Entonces, yo no oí eso, pero si ese esfuerzo fuera sincero, él hubiesen anunciado ahí, al lado del presidente, se va a crear una unidad especial dotada de ciertas condiciones para comenzar a visitar las empresas, para multarlas. Esa es la principal medida. Por un lado. Junto con esa, para los fines de control fronterizo, aquí se va, si yo fuera el presidente de la República, acabamos de reunirnos con el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, que conforme a la Constitución son los responsables de la frontera, y le hemos informado al ministro y a los 4 jefes de Estado Mayor, a los 3 jefes de Estado Mayor, que como comandante en jefe, cada 15 días voy a hacer cambios en la cúpula militar hasta que encuentre el liderazgo militar que logre cerrar la frontera. Si yo fuera elegido presidente, me voy del Congreso al Ministerio de la Fuerza Armada a instalar lo designado, y eso es lo primero que lo voy a decir. Tienen 15 días. Si a partir del día 16 yo veo un video de un haitiano entrando por ahí, o un chino, o lo que le dé la gana, que no sea como Dios manda a través de los controles, se van. Y tú puedes asegurar que eso ya expresa una voluntad política que automáticamente genera un cambio en la seguridad de la frontera. Pero eso no se anunció ahí. Y te estoy respondiendo porque no quiero eludir tu pregunta. Pero también, además de eso, ese día debió decirse: voy a cambiar el monigote que tenemos de canciller pro haitiano, voy a poner un canciller y voy a convocar todos los embajadores de la República Dominicana y vamos a notificarle a la comunidad internacional que vamos, además de que vamos a tener unos controles muy estrictos en el control de la frontera, se cerraron las maternidades para las haitianas, se cerraron las escuelas para los haitianos, y en la medida que el control de la frontera sea más efectivo, vamos a intensificar las deportaciones y vamos a sancionar fuertemente a los empleadores de ilegales. Entonces tú me estás hablando de una cosa seria. Si yo fuera presidente, tú puedes escribir que eso es lo primero que va a pasar. Ahora, tú planteabas un aspecto, y no me he olvidado de ti porque quiero que hablemos del tema. Tú planteabas un aspecto, Tomás, en el sentido de que
el tema de los empleadores, yo estoy consciente de que hay una realidad en el mercado laboral. Esa realidad no se va a revertir sin sacrificios. ¿Por qué los ingenieros tienen empleados haitianos? Yo quiero ver que me diga un ingeniero que él sale a la calle a recoger haitianos. Porque hay un tema de una cultura de informalidad en el mercado. Por el tema de la evasión de los impuestos y del cumplimiento de los deberes sociales de los empleadores. Ningún ingeniero de este país, que me lo digan a mí, porque yo siempre he hablado con ellos y hablaba en estos mismos términos cuando yo trabajaba en el Estado. Y se lo decía, ¿cuándo tú has salido a buscar un haitiano en la calle? Tú sabes, tú eres el que sale a contratar a los haitianos. ¿Dónde tú te vas a contratar? No, los maestros. Ah, son los maestros. Entonces, ¿y por qué el maestro hace? Porque el maestro constructor es una figura del mercado laboral informal que cada vez que le hablan de que hay que pagar ITEVI, seguridad social, se ahoga. Porque ese ciudadano nunca ha sido instruido en el sentido de que esta es una sociedad que cambió, que requiere formalización en el trabajo. Ese individuo no le interesa. Entonces, ahí hay un convenio de que ese que no quiere pasar desapercibido para los impuestos, que no quiere pagar seguridad social, que ve eso como una carga, no entiende que, igual que el ingeniero, que cuando ese haitiano va al hospital, entonces la carga es del contribuyente. Que cuando van los hijos de él a la escuela, esa entonces la carga del contribuyente. Entonces, no podemos seguir penalizando al contribuyente general para que un grupito de constructores, que no son ni siquiera todos los ingenieros, tengan la facilidad que le da impuesto interno, por ejemplo, de que reportan nómina con ciudadanos, un listado, tengo 100 empleados, Suzuki y Yamaki, perdón, es que tengo una amiga muy querida, se ponen nombres rarísimos, y impuesto interno le coge y dice, nómina, 100 haitianos me costaron 10 millones, impuesto interno hace así, le dice, visto bueno, y se lo asume como un gasto, porque hay una norma de la Dirección General de Impuestos Internos que reconoce eso como un gasto, a pesar de que ese ciudadano venga sin pagar seguridad social. ¿Me doy a entender? Entonces, eso no es ingenuo. Detrás de eso estamos hablando, mira, hay diferentes apreciaciones de casi un 20% de elusión de gastos de seguridad social. No me vengan a hablar disparate. Ustedes quieren seguir robándose eso para ir a fumárselo en Habano, en los vainas, excúsenme la expresión, que es que estoy indignado. ¿Cómo se llaman esos clubes de cigarros? Ellos van a quemar. En los cigar club. Ellos van a quemar lo que le están arrancando a la sociedad. Que no me vengan a hablar disparate. Este país hay que organizarlo en base al cumplimiento de la ley. Entonces, eso no va a pasar sin sacrificio y ellos tienen que sacrificarse. Y si tiene que haber un problema, que lo haya. Porque yo te voy a decir algo, van a aparecer los dominicanos en un 2x3. En un 2x3, yo siempre cito a mi querido amigo, el ingeniero Conrado Asensio Torres, ingeniero arquitecto, que es las dos cosas, que construyó el Palacio de Justicia de Santiago, que después del Palacio Nacional es la obra más grande en metros cuadrados de este país. No sé si habrán obras nuevas. Yo lo que sí sé es que ese Palacio de Justicia se construyó sin un solo haitiano. Lo vi en estos días, me dijo, estoy haciendo 5 naves y no hay ningún haitiano. ¿Por qué? Porque él sienta a los maestros constructores y dice, tú vas a trabajar conmigo, pero aquí no me traigas haitiano. Y ya no tiene haitiano. A un ingeniero amigo mío, muy importante de este país, yo le dije, mira, tú eres mi amigo y la ley entra por casa. Yo siempre hablo de eso.
tenía 1.700 obreros en ese momento en las obras que estaba desarrollando. Y le dije, tengo que comenzar contigo cuando comience a multar. Porque mucha gente sabe que tú y yo somos buenos amigos. Y cuando yo le meta multa a todo el mundo y no te multe a ti, que eres uno grande, van a decir que yo estoy favorecido, que prográmate. Y a ese fue que yo le dije, ¿cuándo tú has salido? No, que no hay dominicanos. Y yo le dije, ¿cuándo tú has salido a buscar un haitiano? Ese fue que yo, el primero que le dije. Y me dijo, no, nunca. Entonces, siéntate con todos los maestros constructores tuyos, que tú eres el cliente número 1A para ellos, por la gran cantidad de trabajo que tú desarrollas. Y dile que tienen que ir relevándote a los haitianos para que tú no tengas problemas, porque la cosa se va a poner dura y te van a entrar a ti adelante. Y sabe que al poco tiempo me dijo que tenía ya 900 dominicanos. Entonces, es voluntad. Entonces, va a haber problemas, porque yo no te voy a decir, probablemente mañana, ¿y qué necesidad tienen esos empleadores si la ley no es tan complicada? Para que quieren tener haitianos, pues ténganlo, porque el problema es que no es que no lo tengan, es más, yo decía, una opción preferencial por los haitianos, porque en la medida que nosotros podamos matarle el hambre a los haitianos, estamos contribuyendo con nosotros mismos. Ahora, contrátalo en Haití, que vengan con su pasaporte, con todas sus cosas, que entren por un punto de control migratorio. Mira, tú tienes un contrato ya registrado cuando ese ciudadano viene entrando en el Ministerio de Trabajo. Eso es una garantía para el empleador. El 2080. Ahora mismo los empleadores de extranjeros pasan muchísimo trabajo también. A cada rato le meten demanda. Una gente que tiene 1 año le dice que tiene 20 y no hay controles pero ellos insisten. Entonces tú vienes, ya tú tienes también otro registro en migración. Tiene un registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el que pidió la visa. Entonces tú le das un carnet de trabajador temporero, que puede ser por 2 años, que ese ciudadano viene a trabajar contigo. Cuando se acaba ese trabajo, ese estatus migratorio se cancela, ese ciudadano se va y puede ser recontratado y venir y pasarse la vida entera viniendo legalmente. Ahora tiene que pagar seguridad social. Pero el sistema es tan complicado que no quieren ustedes saber los trabajos que yo pasé para que la Seguridad Social admitiera el carnet de migración como un documento válido, porque la ley lo dice, el documento de los extranjeros en la República Dominicana es el carnet de la Dirección General de Migración. Eso usted nos lo va a comentar cuando regresemos de la pausa comercial que nos está pautando los impuestos. Nuestra productora Nicole Medina. A ustedes, amables televidentes, estamos conversando con el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras Blanco, un abogado de una extraordinaria trayectoria, con toda la lucidez y la formación para hablar del tema haitiano. Ahorita vamos a hablar también de cómo funcionan las mafias, que son las que traen a los haitianos por la frontera. Quédese con nosotros. Seguimos conversando aquí en Matutino Su Mundo con el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras Blanco. Antes de irnos a la pausa, usted nos estaba hablando de que en su gestión, cuando fue director de Migración, defendió la admisión del carnet que traen los ciudadanos haitianos de su país como el documento de identificación para los trámites de contratos y de su relación laboral en la República Dominicana. Sí, pero tú sabes que yo siempre he dicho que el sistema político dominicano es una plutocracia. Una plutocracia. Entonces, como plutocracia, los políticos han asumido el rol de ser sirvientes de los sectores corporativos. Y hay aspectos muy sensibles del Estado o de las cosas públicas que están en manos del sector privado. Porque aquí hay lo que tiene que ver y muchas cosas son. Por ejemplo, la Cámara de Comercio hacen una serie de funciones que en otros países no la hacen. Por ejemplo, tú te buscas en la región y hay el tema de los registros
que hacen las cámaras de comercio, eso está entregado al sector privado, eso es público. Hasta la seguridad nacional está en sector privado. No. Hay muchísimas cosas. Por ejemplo, la seguridad social, todo el mundo sabe que las estructuras dirigenciales, salvo algunos casitos que se ponen algunos políticos, pero los políticos que se ponen son gente vinculada a sectores corporativos, porque tienen sus alfiles en el sistema. Entonces, tú ves que ya desde el gobierno pasado a el Ministerio de la Presidencia, bueno, ahora ha sido alquilado a grupos corporativos. Ahora mismo no, porque ahí hay un cuadro político entre comillas, pero también es una persona muy vinculada a grupos corporativos, o sea, porque sale uno, entra el otro, pero los dos vinculados porque a grupos corporativos. Entonces, que están ahí para llevar la agenda, de esos grupos. Entonces, pasa, por eso te digo esto, para introducir el tema de la seguridad social, que la controlan los grupos corporativos. Las controlan. Y los cuadros que están ahí permanentes proceden del sector financiero, por designación del sector financiero. Y esos son los que obstaculizaron siempre que el carnet de migración fuera recibido como el documento válido. Hay un tema también de desconocimiento, porque, por ejemplo, la misma obra pública, ojalá que alguien se lo diga al ministro de Obras Públicas, si no nos ve, porque yo sé que a todo medio gobierno lo ve a ustedes, pero que alguien se lo diga, por ejemplo, los extranjeros, técnicos extranjeros que no califican para tener cédula, porque aquí eso era una irregularidad, estaba violando la ley, la Junta, con eso de otorgar cédula a todos los extranjeros que tenían un carnet de migración. Yo logré que la Junta entendiera eso cuando yo trabajaba en migración, eso se suspendió, después que yo salí volvieron a hacerlo otra vez. Y yo le mandé una carta a esta Junta y veo que parece que esta Junta entendió también la pertinencia de que estaban violando la ley. Y parece que eso se paró. Entonces ahora hay muchísimos técnicos extranjeros, muchísima gente que tiene estatus legal y no le quieren reconocer ese estatus para darle una licencia de conducir, por ejemplo. Entonces son cosas que deben ser resueltas, que muchas veces se hacen por desconocimiento. Porque no todo el mundo tiene derecho a portar una cédula dominicana. Por eso es que la ley dice que el documento del extranjero en la República Dominicana es el carnet de migración. Entonces, eso está pasando en el país. Entonces, todo eso lo que ayuda es a retrasar. Muchas veces yo te digo, es por desconocimiento. Por ejemplo, eso de la licencia, yo entiendo que es un desconocimiento. Pero lo de la seguridad social no. Porque yo se lo dije por escrito hace más de 10 años. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen obligatoriamente. Es que el sistema me pongan los programadores. A mí no me vengan a decir. Como si el sistema fue que es una cosa que la hizo Dios y así es. No. El sistema es un programador. Tú me vas a admitir aquí cédula con tantos dígitos. Carnet de migración con tantos dígitos. Y punto. Si es extranjero. Y si es extranjero, dice la Constitución que tiene los mismos derechos que cualquier dominicano si está legal. Entonces, esos haitianos, a esos ingenieros que están gritando, a Coprovi y toda esa gente, miren, señores, tráiganlo todo lo que ustedes quieran, porque la ley dice 80-20. Se pueden traer todos los que quieran. Eso lo que hay que hacer es pasaporte, antecedente penal, su expediente como Dios manda, y traerlo desde Haití, ingresarlo, vienen a trabajar con el ingeniero específico que vienen a trabajar. Ese estatus es para eso, porque muchos dicen, que le saco los papeles y después se van para otro lado a trabajar porque le conviene más. Pues, especialmente los del sector agropecuario. Digo, pero es que el empleador que está, tú
porque te da la gana, porque automáticamente tú haces así, le notifica a Migración, este ciudadano desertó de su contrato. Migración tiene la obligación de cancelar ese estatus. Eso está más bien organizado de lo que la gente se cree. La ley está bien hecha. Entonces, cuando tú tengas ese sistema funcionando, pero se resisten, porque ellos quieren seguir con esa normativa de la DGI, ¿por qué no anunció el gobierno que la tumbó el día que anunciaron lo de los 10.000 deportaciones? Porque las deportaciones son parte del morbo. Porque hay antimovimiento. Aquí no se está tocando nada a fondo. Entonces, pasando de ahí al tema, que ya para darle seguimiento a tu pregunta con el tema de la reforma fiscal, porque todo está conectado. Entonces tenemos un desastre en el 2019-2020 para la reelección en cuerpo ajeno, como dice mi amigo, mi hermano Pelegrín Castillo, que era una reelección en cuerpo ajeno. Pelegrín es muy ingenioso y tiene una salidas hilarantes, tiene buen sentido del humor, que era una reelección en cuerpo ajeno y era verdad. Entonces ahora tenemos un operativo muchísimo más grave que el del 2010. Ellos algún día van a bajar. Si yo no estoy vivo y ustedes están vivos, porque uno somos hijos de la muerte, que Dios me libre. Tengo muchas cosas que hacer en este plano todavía. Pero si yo no estoy vivo, ustedes se acordarán de mí. Eso va a ser auditado algún día. Lo que costó esta reelección, que comenzó en el 20 a gastarse cuarto para eso. Entonces, cuando eso pase, ustedes se van a acordar de mí. Un desorden en el gasto, sin que tú veas atrás de qué. Un endeudamiento que duplica el endeudamiento de Danilo y de Leonel juntos. Un gasto inmisericordia, despiadado, que triplica el gasto que hizo Leonel en 12 años, en 4. Con todo lo que dejó Leonel. Con todo lo que dejó, porque ahí están. Tú veías tú veías el PRM acabando con el metro, pero ahí quieren hacer su línea. Entonces, te salen con cuestiones tan fútiles y tan inútiles como la reforma constitucional, de que para la autonomía del Ministerio Público, que de eso podemos hablar otro día, y para todas estas cosas que están todas consagradas. Ahí lo que se va a hacer es un paño compacta constitucional para decir que Abinader hizo una constitución, a menos que nos salgan con una puñalada trapera, que eso es una posibilidad. ¿Todavía? Sí, porque después que la Asamblea está reunida, cualquier cosa puede pasar. Y están eludiendo el tema de que esa constitución que va a salir de ahí, que están tocando temas que tiene que ser refrendado por vía de consulta popular. Por un referendo. Claro, la constitución es muy clara, pero eso lo están evadiendo, porque tú ves cuando el consultor jurídico, un caballero, un distinguido jurista y amigo, que dice que no, todos los voceros jurídicos del gobierno y los constitucionalistas de factura dicen que no hace falta. Pero es que aquí no hay una ley para normar el referéndum. Pero resulta, es que no tiene que haberla. La Constitución se basta a sí misma. En materia administrativa, que el Estado no puede negarse al cumplimiento de la Constitución en ningún caso. Porque aquí es verdad, es importante que haya una ley, porque la Constitución dice organice una ley, el Congreso está en falta. Ahora, llegado el momento de que hace falta un referéndum, la Junta Central Electoral no puede eludir eso. Tiene que darle cumplimiento y tiene que, por vía reglamentaria, suplir la ausencia de la ley. Hasta tanto el Congreso cumpla con su responsabilidad. Decir, mire, vamos a organizar este proceso en base a este reglamento porque ustedes no han cumplido con su deber. El magistrado Milton Ray Guevara se desgañitó
Para usar una palabra muy dominicana. Se desgañitó diciéndole al Congreso, pues, publican las leyes, hagan las leyes. Y no las hacen. Porque eso es parte de esa constitución, que es la mejor constitución que hemos tenido. Que la viven atacando y viven hablando disparate. Que por política, para denotar a Leonel. Porque dicen que él la hizo a su favor, pero quien impuso eso, yo era diputado, yo fui asambleísta en esa constitución. Ahí llegó un momento que había un punto muerto porque se requería quórum especializado que tenía que aportarlo la oposición. Y trancaron el juego. Y se tuvo que producir en ese contexto el pacto de las corbatas azules. Con Miguel Vargas Maldonado del PRD. Cuando ellos no se habían dividido, porque está el PRD reciclado, el PRM, el PRD reciclado, todo el mundo lo sabe en este país. Entonces, en ese momento, que era Miguel, hacen el pacto de las corbatas azules, y quien pide que se estableciera 4 años, te va y podría volver en 4 más, es el PRD. Fueron ellos que lo pidieron. Y ahora estigmatizan la Constitución. Obviamente, yo me imagino que Leonel diría, bueno, pero esto me podría convenir a mí. No me voy a oponer. Yo no voy a decir que lo hizo ingenuamente. Pero esa propuesta vino del PRD. Entonces, ¿de qué disparate? Quieren estigmatizar la mejor obra de orfebrería constitucional que se ha hecho en este país, esa Constitución del 2010. Entonces, que te establece un desprendimiento y un empoderamiento del poder popular a través del referéndum. Pero no lo quieren, porque se están creyendo que porque no hay ley no se puede hacer. Y yo te voy a decir algo, yo no suelo hablar de sometimiento ni de cosas de esas, pero yo trataré de ver si encuentro un grupo de amigos, porque eso es complejo de hacerlo solo, porque yo tengo que ganarme la vida. Y tendría que sacar tiempo del que tengo que dedicar profesionalmente a mis clientes para un ejercicio gratuito. Pero yo te aseguro a ti que si la Junta se niega, porque no hay una ley, yo lo voy a someter a todos mis hermanos, mis amigos. La Constitución no se puede eludir en un mandato constitucional por ausencia de una norma subalterna. Eso es materia administrativa, ellos lo saben, que lo estudien. Van a tener que crear un reglamento y convocar. ¿Y van a ser ratificados los miembros de la Junta? Parecería ser... Ojalá, porque han sido un buen equipo. Ahí hay gente muy prestigiosa, pero le estoy haciendo la advertencia. Porque el debate que tiene que venir es que eso tiene que ir a referéndum. Pero no están metiendo la reforma de la secreta. Primera vez que aquí hay una reforma constitucional sin que el país esté centrado en lo que está pasando en la Asamblea. Porque ese es el estilo de este gobierno. ¿Qué hay detrás de la cortina de humo? Entonces, ¿qué afecta a la gente? Ahora, el tema de los impuestos, sí, que no podemos dejarlo de hablar, porque a nosotros nos están pidiendo un sacrificio fiscal. Eso es una reforma que tenía que venir, pero no para esta basura que nos están proponiendo. Mira, están ampliando la base del ITEVI. Y se suponía que había consenso que se ampliara la base del ITEVI, pero que se redujera. Sin embargo, te lo están dejando al 18%, y para tú comprar un paquetico de limón vas a tener que pagar el 18%. Porque ya... lo que va a estar exento es el arroz, la habichuela y no sé qué más, 2 o 3 cositas más. Va a pagar impuestos el ñame, la yautía. Todo eso, todos los rubros de los víveres, ¿verdad? Van a pagar, no solamente no va a pagar el plátano, y no sé si hay otro más. Dice el guineo. Pero después todo lo que tú compras, a mí que me gustan el ñame, la yautía, voy a pagar un 18%. Entonces... la gente no sabe eso. No, pero es que eso tiene, es lo que le estoy diciendo. El limón, o sea, vamos a estar claros, señores. Entonces tú me dices, te voy a incluir
cosas que son de la carne, que aquí todo el mundo come víveres de todo tipo. Y tú lo estás incluyendo todo, me estás salvando el plátano, me estás salvando el arroz, porque ya sería un problema ya demasiado grave. Porque aquí hay gente que come un plato de arroz blanco con un huevo. Y eso es lo único que puede comer porque no tiene para más. Entonces ya eso sería criminal porque eso es como un homicidio, eso es matar a esa gente. Y la exención del plátano, por ejemplo, del pago del ITEVIS, están liberando por cierto, al víveres menos caro, porque la yautía es más cara. Por cierto, en el gobierno hay gente que son de los principales productores de plátano del país. Sí. Si no el más grande está ahí. El ministro de Agricultura tiene el más, porque según yo he oído decir que es el principal productor de plátano del país, yo no sé si es verdad. Sí, él es un gran productor de plátano. Dicen de musáceas para cambiar el nombre. Yo no sé si es el mayor productor, pero es un productor. Pero bueno, parece que pudo abogar por su plátano ahí el hombre. Entonces, vamos a estar claros. Tú me dices, ¿vamos a hacer una reforma fiscal? Sí, yo estaría de acuerdo. Pero para hacer esta basura, donde te van a poner a hablar... ¿Qué es? Vamos a hablar claro. Estamos hablando de que tú... te van a bajar el IPI, por ejemplo, el impuesto a la propiedad suntuaria. Óyele el nombre. Y entonces la moneda ya está al 60 por 1. Porque eso se va moviendo gradualmente. Las mismas autoridades van moviendo qué inmueble puede pagar y qué inmueble no, sobre la base de una ecuación que considera la inflación, el valor, el factor monetario, y van indexando los valores, porque eso en un momento una propiedad, por ejemplo, de 2 millones, 3 millones podía pagar. Pero el dólar estaba al 16 por 1, un ejemplo. No te estoy hablando con precisión del dato, pero ahora estamos hablando del dólar 60 por 1. $1 millón de pesos son $17,000. Cuando tú sumas 5 millones y un chin, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de menos de $100,000. Una vivienda de $100,000 en el contexto en que estamos viviendo no puede ser una vivienda suntuaria. Entonces, tú estás perjudicando un rubro muy importante de la economía, que es la construcción. Muchísima gente ya no va a poder comprar casa. Porque lo que tú vas a tener exento son los primeros 5 millones y pico, pero te lo están bajando de 9 que ya iba encaramado a 5. No es que están partiendo de que no, vamos a partir de los 9. ¿Para qué? Para que lo que no tenemos vivienda suntuaria podamos estar exentos, porque es que estamos respirando abajo el agua. Entonces, no, te lo están bajando para que tú, que tienes una vivienda de $70,000, porque nos hablan de 5 millones y pico, porque los millones suenan, cuando ellos mismos se han encargado de que recibieron el dólar al 40 y pico, bien alto, pero ya lo tienen metido en 60. Calladito, de a chele. Entonces, tú vas a penalizar a los sectores más desprotegidos de este país para que tengan que pagar IPI por un apartamentico, que aquí cualquier apartamentico te vale 5 millones de pesos. Sí. Y entonces pagando usted el préstamo que tomó al banco para poder obtener ese apartamento. Pero además te están tumbando la exención por gastos educativos. ¿Pero para qué? Para coger impuestos, para pagar la educación de los haitianos en el sistema público. Entonces, encima de eso, porque este sistema está hecho para envilecer este pueblo. El bonogá, el bonolú. ¿Por qué no aparecen los trabajadores dominicanos? Los que trabajan, que reciben las facilidades sociales del gobierno, todos esos bonos que me he referido, si mañana aparecen en una nómina, le quitan la ayuda. ¿Por qué el gobierno no dice, bueno, en esta reforma vamos a cambiar eso, vamos a permitir que una persona que recibe asistencia social pueda trabajar? Y yo le voy a sostener
esa ayuda si trabaja en el sector agropecuario y en la construcción. Sí. O si tú eres, por ejemplo, en el servicio doméstico, como mucama en la hotelería, ese tipo de servicio así. Tú vas a tener tu bono gas, tu bono luz, y además te vas a ganar tu salario. Perfecto. Pero así cualquiera no trabaja. Bien. Entonces estamos envileciendo al dominicano, abriéndole el mercado al extranjero y discriminando al dominicano en su propio mercado. Llegamos al final, doctor. Hay que traerlo pronto, doctor. Yo quisiera estar más a menudo con ustedes. Venga, el tema mío es que no me gusta salir por el tráfico tan temprano. Claro. Es un lío salir a esta hora. ¿Usted sigue viviendo en Santiago, doctor? No, yo me la paso en la carretera. Usted tiene que mudarse ya para la capital. No, yo también soy de aquí, pero yo tengo casa aquí y allá, porque el problema es que mi vida discurre en eso ya. Ahora estoy pensando en mudarme en Bonao. Sí, porque por la mañana yo me levanto. ¿Dónde que me voy? ¿Para Santiago? ¿Por la carretera? Gracias. Tuvimos el placer de tener con nosotros al doctor José Ricardo Taveras Blanco, ex director de Migración, ex diputado. Un honor para nosotros. A ustedes, amables televidentes, también agradecemos de manera muy especial su compañía. Pasen feliz resto del día. Nos encontramos el lunes. Tengan un excelente fin de semana.